Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver lo que es la derivada de una división de funciones algebraicas. Y bueno, para eso vamos a ver lo que nos dice nuestra formulita. La derivada de una división de funciones se expresa de la siguiente manera. Si tenemos nuestra función u entre una función v, donde u y v son funciones de x, entonces su derivada es esta expresión, que nos dice que la derivada de esta división sería la función v por la derivada de u menos la función u por la derivada de la función v. Y todo esto dividido entre la función v elevado al cuadrado. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se utiliza esta fórmula. Entonces, tenemos que vamos a derivar la siguiente función. F de x igual a 8 sobre 6x menos 9. Ya anteriormente hemos visto cómo derivar algunos cocientes cuando nuestra derivada está en el denominador. Pero ahora vean que en nuestro denominador ya tenemos más de un término. O sea, tenemos el 6x y aparte tenemos el menos 9. Entonces ya no podemos utilizar nuestras propiedades de exponentes para cambiar esta expresión. Entonces, para derivar este tipo de funciones que ya no se puede cambiar su expresión, se utiliza esta fórmula, que es la fórmula para derivar una división de funciones. Y lo único que tenemos que hacer es identificar quién es u y quién es v. En este caso, la función u sería solamente 8, o sea, será una función constante. Y nuestra función v sería 6x menos 9. Y procedemos a derivar cada una de ellas. Entonces, derivamos u. Entonces recordemos que la derivada de una constante es 0. Y derivamos nuestra función v. Y entonces sería 6 veces la derivada de x, pero x sabemos que su derivada es 1, menos la derivada de 9. Pero 9 es una constante, entonces su derivada es 0. De modo que la derivada de v solamente nos quedaría 6 por 1, o sea, solamente 6. Y ahora sí, procedemos a derivar nuestra función f de x. Y entonces sabemos que nos va a quedar un cociente, por eso ponemos ya de una vez nuestra separación como cociente. Y nuestra fórmula nos dice que tomemos la función v, que en este caso es 6x menos 9, y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de u, que en este caso sería multiplicar por 0. Y a esta multiplicación le vamos a restar lo que es la función u, que en este caso es 8, que va a multiplicar a la derivada de v, que en este caso la derivada de v es 6. Y todo esto, o toda esta expresión, va a estar dividida entre nuestra función v elevada al cuadrado, o sea, entre 6x menos 9 elevado al cuadrado. Procedemos a quitar los paréntesis de nuestra expresión, o sea, los paréntesis que están en el numerador, porque en el denominador, aunque hay un binomio elevado al cuadrado, ese no lo vamos a desarrollar, se va a quedar expresado de esa manera, porque si en algún momento factorizamos podremos a lo mejor simplificar esa expresión. Entonces el denominador se queda tal cual y solamente simplificamos lo que hay en el numerador. Entonces de esta manera nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera. El denominador se queda igual y en el numerador tendríamos 6x menos 9 que multiplica a 0. Entonces recordemos que todo lo que multiplica a 0 nos queda 0. A esto le vamos a restar el resultado de nuestra multiplicación de 8 por 6. Entonces 8 por 6 nos queda 48. De modo que nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera. Entonces 0 se elimina, simplemente ya no se escribe. Y el menos multiplica a lo que está dentro del paréntesis. Y lo único que hay dentro del paréntesis es un 48. Entonces es multiplicación de signos nada más. Entonces menos por más da menos y nos quedaría solamente menos 48. Y de esta manera ya hemos obtenido la derivada de nuestra función. Solamente si queremos ser muy estrictos, ese negativo quedaría exactamente al inicio de nuestra expresión. O sea que nuestra derivada nos quedaría exactamente igual, pero el negativo se pone al principio. Y de esta manera ya hemos obtenido la derivada de nuestra función. Vamos a ver otros ejemplos para que nos quede claro lo que es todo este procedimiento. Vamos ahora a derivar la siguiente función. F de x igual a menos 5x al cubo sobre 3x al cuadrado más 4x. Y bueno, lo mismo. Primero hay que identificar quién es nuestra función u y nuestra función v. Entonces en este caso la función u va a ser menos 5x al cubo y nuestra función v va a ser 3x al cuadrado más 4x. Derivamos cada una de ellas, entonces empezamos por u. Su derivada va a ser igual a menos 5, se queda igual, ya sabemos,
y va a multiplicar a la derivada de x al cubo. Entonces ya sabemos que la potencia baja a multiplicar, se resta 1 a la potencia y seguimos desarrollando. Entonces nuestra derivada sería menos 5 por 3, nos queda menos 15 de x elevado, en este caso, al cuadrado. Nuestra derivada de v tendríamos que nos queda 3 veces la derivada de x al cuadrado y entonces ya sabemos que la potencia baja a multiplicar y se le resta 1 a la potencia. Todo esto más 4 veces la derivada de x, que ya sabemos que la derivada de x es 1. Desarrollando tenemos que nos queda 3 por 2 son 6, x elevado a la potencia 1, pero ya sabemos que el 1 no se pone. Y todo esto más 4 por 1, que nos quedaría más 4. Entonces ya tenemos la derivada de u y nuestra derivada de v. Ahora sí, procedemos a derivar nuestra función f de x. Ya sabemos que nos va a quedar un cociente, entonces ese cociente va a ser el que nos muestra nuestra formulita. Y nuestra fórmula nos dice que tomemos la función v, o sea que en este caso es 3x al cuadrado más 4x, y eso va a multiplicar a la derivada de u, que en este caso es menos 15x al cuadrado. Todo esto le vamos a restar lo que sería la función u, que en este caso es menos 5x al cubo, que va a multiplicar a la derivada de v, que en este caso es 6x más 4. Y todo esto sobre la función v elevado al cuadrado, o sea, sobre 3x al cuadrado más 4x y todo esto al cuadrado. Ahora sí, procedemos a quitar los paréntesis de nuestra expresión. Vean que en este caso son puras multiplicaciones. Entonces nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, en el denominador se queda igualito y solamente realizamos las multiplicaciones en el numerador. Entonces 3x al cuadrado por menos 15x al cuadrado nos queda menos 45x a la cuarta. Y 4x por menos 15x al cuadrado nos queda menos 60x al cubo. Y todo esto va a ser menos, y aquí voy a abrir un paréntesis porque dentro de este paréntesis voy a poner el resultado de la siguiente multiplicación. Entonces nos quedaría menos 5x al cubo por 6x es menos 30x a la cuarta. Y menos 5x al cubo por 4 nos quedaría menos 20x al cubo. Seguimos desarrollando y ahora hay que quitar ese paréntesis que está ahí. Entonces todo lo demás se queda igual y para quitar ese paréntesis, vean que el paréntesis solamente lo afecta un signo negativo. Entonces ese signo negativo va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces es multiplicación de signos. Menos por menos nos queda más 30x a la cuarta y menos por menos nos queda más 20x al cubo. Y ahora sí, vean que en nuestro numerador nos quedaron varios términos. Aquí para simplificar nuestra expresión lo que vamos a utilizar o aplicar es la agrupación de términos semejantes. O sea, vean que aquí aparecen x a la cuarta y x al cubo. Entonces hay que agruparlas y realizar las operaciones correspondientes. Entonces nuestra derivada nos quedaría, en este caso, agruparíamos primero las x elevados a la cuarta potencia y sería el menos 45 más el 30. Entonces menos 45 más 30 nos queda menos 15x a la cuarta. Y de x al cubo tenemos el menos 60 y el más 20. Entonces menos 60 más 20 nos queda menos 40x al cubo. Y de esa manera ya hemos obtenido la derivada de nuestra función. Vamos a hacer un último ejemplo para que nuestro método nos quede bastante claro. Vamos ahora a derivar la siguiente función. F de x igual a 3x al cuadrado menos 5x y todo esto está sobre 4x al cubo menos 7x al cuadrado. Vean que cada vez nuestras funciones o las funciones que he estado poniendo se van haciendo un poco más complejas. Entonces, en la división de funciones puede haber una infinidad de combinaciones para dividir funciones. Aquí solamente vamos a ver algunos ejemplos, pero la metodología para cualquier tipo de función que estén dividiendo va a ser siempre la misma. ¿Y cuál es esa metodología? Pues que vamos a identificar primero quién es u y quién es v. En este caso, nuestra función u va a ser 3x al cuadrado menos 5x y nuestra función v va a ser 4x al cubo menos 7x al cuadrado. Derivamos cada una de ellas, de modo que la derivada de u nos quedaría 3 veces la derivada de x al cuadrado. Entonces la potencia baja a multiplicar y restamos 1 a la potencia. Esto menos 5 veces la derivada de x, pero la derivada de x ya sabemos que es 1. Desarrollando nos quedaría 3 por 2, 6 x elevado, en este caso a la potencia 1, pero ya sabemos que la potencia 1 no se pone, y esto menos 5 por 1, o sea solamente menos 5.
ahora derivamos v. Entonces la derivada de v es 4 veces la derivada de x al cubo. Entonces ya sabemos que la potencia baja a multiplicar y restamos 1 a la potencia. Y todo esto menos 7 veces la derivada de x al cuadrado. Igual ya sabemos que la potencia baja a multiplicar y se le resta 1 a la potencia. Desarrollando nos queda que 4 por 3 son 12 veces el valor de x, en este caso elevado al cuadrado. Nuestro siguiente término nos queda menos 7 por 2 es menos 14 veces el valor de x elevado a la potencia 1. Ya sabemos que el 1 no se pone, pues lo quitamos. Y ahora sí, nuestra derivada de f de x nos quedaría de la siguiente manera. Sería la función v, que es esta expresión, que multiplicaría a la derivada de u, que en este caso es esta otra expresión. A todo esto le vamos a restar lo que es la función u, que ya sabemos que es esta expresión, que va a multiplicar a la derivada de v, que es la que obtuvimos ahorita al final. Y todo esto sobre la función v elevado al cuadrado. Ya tenemos aquí nuestra derivada, solamente nos falta desarrollar las multiplicaciones. De modo que nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera. Ya sabemos que el denominador se queda igual y solamente vamos a desarrollar las multiplicaciones del numerador, que en este caso sería 4x al cubo por 6x, nos queda 24x a la cuarta, y 4x al cubo por menos 5 nos queda menos 20x al cubo. Nuestro siguiente término sería menos 7x al cuadrado por 6, nos queda menos 42x al cubo, y menos 7x al cuadrado por menos 5 nos queda más 35x al cuadrado. Y a todo esto le vamos a restar el resultado que nos quede de la siguiente multiplicación. ¿Cuál sería ese resultado? Es 3x al cuadrado por 2x al cuadrado, queda 36x a la cuarta. El siguiente término es 3x al cuadrado por menos 14x, queda menos 42x al cubo. El siguiente término es menos 5x por 12x al cuadrado, queda menos 60x al cubo. Y el último término es menos 5x por menos 14x, y queda más 70x al cuadrado. Seguimos desarrollando y bueno, todo va a quedar igual y lo único que vamos a hacer es quitar ese paréntesis que aún nos queda. ¿Y cómo quitamos ese paréntesis? Bueno, pues con multiplicación de signos. Entonces menos por más nos quedaría menos 36x a la cuarta, menos por menos nos queda más 42x al cubo, menos por menos nos queda más 60x al cubo y menos por más nos queda menos 70x al cuadrado. Vean que en este caso, como nuestras funciones son más extensas, ahora nos quedan más términos en el numerador. Pero procedemos a simplificar con agrupación de términos. Entonces nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera. El denominador se queda igual y en el numerador agrupamos primero lo que son las x elevados a la cuarta potencia, que en este caso sería 24 menos 36, nos queda menos 12x a la cuarta. Nuestro siguiente término serían todos los que están con x elevado al cubo, que en este caso tenemos un menos 20, un menos 42, un más 42 y un más 60. Entonces realizando las operaciones correspondientes nos queda más 40x al cubo. Y nuestro último término sería el que contiene al x al cuadrado, que en este caso tenemos un 35 y un menos 70. Realizando las operaciones correspondientes nos quedaría menos 35x al cuadrado. Y así de fácil y sencillo es como se obtiene la derivada de una división de funciones algebraicas. No olvides suscribirte al canal para recibir las notificaciones de los próximos videos y cursos que se estarán subiendo. Y si te gustó el video, por favor regálame un like. Nos estamos viendo en la próxima ocasión y recuerda que las matemáticas están en tu poder.